Episodio número 3111. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este martes 6 de mayo, el Cordero de la Pascua. Avanzando en el marco de esta lección número 6, entendiendo el sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Durante toda esta semana hemos abordado desde el pasado sábado domingo la lección sacrificios inútiles. Luego, ayer lunes, sangre de toros y de machos cabríos. Y para hoy martes, el Cordero de la Pascua. Hemos contado con uno de los 3 poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, el domingo titulado ¿Y qué del que ofrece? Para hoy hay un comentario sin desperdicios titulado El Cordero del Apocalipsis. Así que no se pierdan este gran comentario y el comentario que hará su servidor al respecto, pues también va de la mano, por lo tanto será de gran bendición. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y obviamente de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. También compartiré el contacto de su servidor para todos los que deseen comunicarse directamente conmigo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Cordero de la Pascua. El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. El pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el inicio mismo del plan de redención. Abel ofreció de los primerizos de sus ovejas, tal y como lo dice Génesis capítulo 4 y el versículo 4. Y antes de que Israel partiera de Egipto hacia la tierra prometida, se les ordenó que redimiera a cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de un año, tal y como lo establece Éxodo capítulo 12 y el versículo 5. Así que la imagen del cordero no es una imagen ajena al pueblo de Dios, es una imagen que rápidamente uno entiende que se está hablando de Cristo. A continuación se nos invita a leer Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 11, Éxodo 12 del 1 al 11, luego también Isaías 53, 7 y 8, Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, Primera de Corintios 5, 7, y también Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6, Apocalipsis 5, 6, para responder a las preguntas. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios
Primero lo hacemos en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 12, los versículos del 1 al 11. Ahora veamos lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Ahora veamos lo que dice 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está lo que dice 1 Corintios 5, 7. Ahora veamos Apocalipsis 5, 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Sobre esta pregunta sumamente interesante, aquí escribí que Jesús es el Cordero Pascual sin mancha que murió por nosotros. Esto nos enseñan estos textos. Y segundo, ¿qué significa eso para cada uno de nosotros? Aquí escribí que solo en Él hay redención, no en obras humanas. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Es sumamente interesante todo lo que es esta respuesta acerca del Cordero Pascual y cómo se representa. Incluso aquí menciona el autor que años después de la muerte,
resurrección y ascensión de Cristo, Pedro reflexionó acerca de lo sucedido y escribió en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, lo siguiente: sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Ahí está lo que escribió Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y la verdad es que Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Todos los demás hemos pecado, y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Hacedor. Así que, si vivimos de manera pecaminosa, entonces estamos representando una mentira del carácter de nuestro Creador. O sea, estamos falseando su verdadero carácter cuando vivimos en una cultura de pecado. Jesús, sin embargo, se convirtió en el postrer Adán, tal y como lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Noten bien lo que dice Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí está lo que dice Primera de Corintios 15, 45, demostrando que Jesús es el postrer Adán. Donde nosotros habíamos fracasado, Él vivió perfectamente. En su humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser. Como dice también un pastor, el cual apreciamos mucho, el pastor Henry Uribe, un saludo para él donde quiera que esté: Cristo es el Adán como Adán debió haber sido. Como Cristo es el Adán, como Adán debió haber sido, es el postrer Adán, es el espíritu vivificante, es el que le da sentido a la humanidad, porque en su humanidad Él era todo lo que la raza humana debía ser. Reflejaba perfectamente la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, tal y como lo dice Juan capítulo 14 y el versículo 9. De modo que Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que es el Cordero antitípico. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de el tipo, el prototipo, o del antitipo, que era el modelo original, el prototipo, el modelo original, y el tipo, que era simplemente una representación? Pues Cristo demuestra que Él es el antitipo. Y hablando acerca del Cordero y de todo esto que tiene que ver con Cristo, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy va a hablar acerca del Cordero del Apocalipsis. Bienvenido, pastor y profesor. A través de los evangelios, Jesucristo es el Amnos, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que vino bajo las instrucciones de la divinidad, el Cordero que vino a hacer una obra que tiene que ver con su muerte en la cruz. Pero en el libro de Apocalipsis, Jesucristo es ahora el Arnión, o el Arnión, como otros leen. Este Cordero es alguien que no sigue, sino alguien que es seguido. Ahora este Cordero es adorado por los 24 ancianos. Es seguido y adorado por los 144,000, por los 4 seres vivientes y por todos los seres angelicales. Ahora este Cordero del Apocalipsis es un Cordero victorioso. Es un Cordero que ha sido inmolado y está listo para venir a rescatar
a toda la humanidad. Gloria sea nuestro Dios. La verdad es que, Pastor Martí, hoy usted se botó con esas palabras en griego. Efectivamente, como usted menciona, en los evangelios, Jesucristo es presentado como el Amnos, es decir, el Cordero Pascual que toma sobre sí el pecado del mundo, tal y como lo dice Juan capítulo 1, versículo 29, cuando se describe: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero, silencioso y obediente, cumple con el símbolo del sacrificio expiatorio de Éxodo capítulo 14 e Isaías 53:7, porque fue como cordero llevado al matadero sin abrir su boca, o sea, de manera silenciosa, entregándose voluntariamente por amor. Su figura es de sumisión redentora, llevado al matadero, despojado de toda gloria, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el libro de Filipenses. Sin embargo, en el Apocalipsis, Cristo ya no es el Amnos, sino el Arnión. Escuchen bien, el Amnos es el Cordero sufriente, el Cordero Pascual, pero el Arnión, como dice el doctor Martí aquí, es un término que en el Apocalipsis tiene que ver, aunque diminutivo, no refleja debilidad, sino majestad transformada. Este Arnión es seguido y adorado por los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 144,000 sellados y millones de ángeles. Ya no es llevado, sino que Él es el guía. Ya no es víctima, sino rey inmolado y resucitado. El cambio de Amnos a Arnión es una declaración celestial. Así contemplamos al Cordero en 2 etapas: primero como Amnos, que derrama su sangre, y luego como Arnión, que derrama su gloria. La redención, que comenzó con su humillación, culminará con su exaltación. Y nosotros, como los 144,000 sellados, como los ángeles, como toda criatura redimida de todas las edades, no podemos hacer otra cosa que seguirlo y adorarlo. Escuche clarito que dijeron amén. 1000 veces gloria a Dios por ser Cristo, no solo el Amnos, el Cordero silencioso, sino el Arnión, el Cordero que guía y que salió para vencer. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que es el Cordero antitipo. Paralelamente, los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo, tal y como lo dice la Nueva Versión Internacional en Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, pero eso era durante los días previos al sacrificio. Tenían que escogerlo, no era un cordero cualquiera, así a lo rápido. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus enseñanzas, el Señor hizo referencia al hecho de que él mismo había estado expuesto en el templo para que todo el mundo lo viera. De hecho, en Juan capítulo 18, versículos 19 y 20, Juan 18, 19 y 20, afirmó que exponía públicamente su doctrina, su vida, sus obras, sus enseñanzas. Todo revelaba quién era realmente. Él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. Y a continuación se hace la pregunta final: ¿cómo podemos reflejar mejor el carácter perfecto de Jesús en nuestra vida? Aquí escribí: viviendo como Él,
con amor, entrega y pureza. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Jesús es el Cordero de la Pascua, que debía ser muy bien seleccionado, así como los israelitas en el momento de la Pascua tenían que seleccionarlo muy bien. Hoy también tú y yo necesitamos seleccionar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Esto no es un asunto a la carrera, no es a lo loco, es algo muy especial para que tú veas que Él no es más el Amnos, es decir, el Cordero sufriente, el Cordero silencioso, sino el Arnión, el Cordero que derrama su gloria, el que salió para vencer, el que es adorado por los millones y millones de ángeles, por los redimidos de todas las edades, por los 144,000 y por todo ser viviente de todo el vasto y sideral espacio. Ese es Cristo. Ese es mi Salvador. ¿Es también el tuyo? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para ser precisamente aquellos que te siguen a donde quiera que tú vayas. Ayúdanos, oh Dios, para no tener una propia agenda, sino seguir al Cordero, vivir una vida de pureza, de santidad. Es lo mínimo que podemos hacer ante un Dios amante que lo ha dado todo por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que esto no sea una teoría más en nuestras vidas, sino un así dice Jehová, que podamos vivir de acuerdo a tu palabra, pero que no sea ese el motivo principal de poder servirte, sino el de poder agradecerte, más que simplemente llevar las letras de la ley. Ayúdanos a llevar el espíritu de ella, a entender que es el amor el motor por el cual nos debemos mover, y que de esa manera podamos permanecer en tu palabra, no importando lo que pase. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 7 de mayo, Jesús en el templo, en el marco de esta lección número 6, entendiendo el sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Ahí está, 484-838-8989. Es el contacto directo con el director de este ministerio de Audios de Bendición, Omar Medina. Y también pueden comunicarse vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. También pueden comunicarse con su servidor directamente al 484-599-2831. Repito, 484-599-2831. Y de esa manera podemos también seguir expandiendo estos conceptos o enviarles cualquier comentario que ustedes precisamente quieran profundizar. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga.
ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús. Yeah.